Saludos, saludos y muy buen día para todos ustedes. Dios le bendiga en esta hermosa mañana de este jueves. En este tu programa Despertar Cristiano, ya comenzando este programa, Buen día, señor Manuel Tineo, ¿cómo está? Dios le bendiga, Dios le guarde a usted y a toda su familia. Gracias, buenos días, buen día para todos, a DJ Fen y su familia también. Buen día para todos ustedes, los que ya se encuentran conectados en esta mañana. Que el Señor nos traiga mucha bendición en esta mañana a través de su palabra, conocimiento, buenas ideas para nosotros poner en práctica. Eso es lo que le pedimos al Señor. El Señor está al tanto de todo en cuanto necesitamos. Que el Señor nos siga bendiciendo, confiando en el Señor cada día más. Amén, así es. Vamos a orar en esta mañana para invitar al Espíritu Santo que nos ayude, que sea el Espíritu Santo que hable a través de nosotros en este programa Despertar Cristiano, como cada día estamos poniendo en la mano del Señor para que sea el Dios mismo quien pueda darnos la explicación de su palabra. Vamos a orar para encomendándonos al Señor. Recuerden que estamos en el libro de Génesis explicando las palabras del libro de Génesis, dando a entender para que toda la humanidad pueda comprender la palabra del Señor y pueda guiarse. Estamos explicando cada punto de la palabra del Señor. Terminamos los evangelios, terminamos todos los libros del Nuevo Testamento y ahora estamos en el Viejo Testamento también explicando la palabra del Señor. Porque hay personas que quieren evadir temas, que viven saltando de temas. Lo bueno es explicar la palabra del Señor punto por punto y letra por letra. Eso es lo necesario. Vamos a orar. Padre Santo, Dios eterno y poderoso que está en su trono, alabado y glorificado sea, Señor, su nombre. En el nombre de su Hijo Jesucristo, en este momento elevamos a usted esta oración para glorificarle, Padre, para rogarle que en esta mañana usted se complazca, Señor, hallemos gracia a nosotros delante de su presencia y usted nos concede el Espíritu Santo que pueda guiarnos, que su Hijo Jesucristo, Señor, pueda darnos entendimiento de su palabra, que sea Él mismo quien le explique, así como la explicó a los profetas, a los apóstoles, Señor, y a todo su pueblo. Que nos dé entendimiento de su palabra, así como tuvo de ella entendimiento Moisés, Abraham, Jacob, José y los apóstoles que recibieron a Jesús y que luego, Señor, expandieron su palabra a nivel mundial. Gracias, Señor, por este día. Si hemos ofendido en algún momento su santidad, rogamos, Señor, de su comprensión para nosotros y de nuestro perdón, Padre amado. Que usted nos corrija con su amor y que usted nos guarde de todo peligro y de toda tentación del enemigo. Esta mañana, Padre, nos encomendamos a usted, rogándole que sea usted y su Santo Espíritu quien guíen este programa y cada palabra que vaya a salir de nuestra boca sea dirigida por su Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señores, continuamos en el libro de Génesis, en el capítulo 7, donde estamos en el capítulo 8, vamos a leerlo del versículo 17 en adelante. Recuerden que en el capítulo 7 leímos los hijos que entraron con Noé en el arca y también sus esposas. O sea, Dios se percató de que cada persona y cada animal que entraran en el arca entraran acompañados. Los hijos de Noé, cada uno tenían sus esposas, porque la Biblia lo declara aquí. Dice
versículo 13, capítulo 7, nos dice: en ese mismo día entraron en el arca Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, la esposa de Noé y las 3 esposas de sus hijos. O sea, entraron acompañados, ¿verdad, Manuel Tineo? Así es, en pareja. Dice: ellos y todo animal silvestre según su especie, todo animal doméstico según su especie, todo reptil según su especie, y toda ave según su especie. Vinieron a Noé al arca de 2 en 2, de todos los seres vivientes. Vinieron macho y hembra de cada especie, como lo había mandado Dios. Y el Señor cerró la puerta. Quizás muchas personas leen este detalle de cómo los animales, cómo Dios estaba entrando, permitiendo que de las especies se salvaran, y lo pasan por alto. Pero esto tiene una enseñanza profunda. Tiene una enseñanza profunda. Con el simple hecho de nosotros leer esos versículos, el versículo 13 al 16, se caen automáticamente mucha enseñanza que tienen muchas culturas y muchos pecados que hoy día hay en el mundo. El pecado de la homosexualidad aquí queda, en estos versículos, queda desenmascarado. La homosexualidad. ¿Cuál otro pecado queda ahí también descubierto? El pecado de tener más de una esposa. Cómo entraron los mismos animales y los hijos de Noé con Noé. No dicen: y de Cam entraron sus 5 esposas. Entraron sus 6. No. Uno por cada uno. Cada pareja tenía su pareja. O sea, cada animal, sea varón, sea macho, o cada varón, tenía su hembra. ¿Está entendiendo? Así es. Entonces, esto es para que nosotros razonemos. Hoy en día, ¿cómo está la sociedad? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está la sociedad hoy en día? La sociedad de hoy en día creo que está peor que en los tiempos de Noé. Pero grande es Dios en su misericordia. Estamos viendo cómo entraron los animales para que cada quien vea cómo Dios, el Señor, es tan sublime, tan recto, tan bondadoso, y hace las cosas para que el ser humano lo vea. El versículo 17 del capítulo 7 nos sigue diciendo: el diluvio duró 40 días sobre la tierra, y el agua creció y alzó el arca, y se elevó sobre la tierra. Y el agua subió y creció en gran manera sobre la tierra, y el arca flotaba sobre el agua. Y el agua subió mucho en extremo sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo del cielo quedaron cubiertos. El agua subió 7 metros encima de los montes. Y murió todo ser que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias, todo reptil y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de vida en su nariz, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser viviente, el hombre y las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron
raídos de la tierra. Quedó solo Noé y los que estaban con él en el arca. Y el agua prevaleció sobre la tierra durante 150 días. ¿Cuántos son 150 días? 3 meses, ¿verdad? Casi 4 meses. Si lo contamos... 5 meses y 10 días. Sí, algo así. Porque cada mes, un mes trae 30 días. Bueno, según nosotros, no sabemos cómo lo... 5 meses. Sí. 30 por 5. Como 5 meses. O sea, lo estamos contando conforme a nuestro calendario. No sabemos cómo se contaban los días en ese tiempo. Todo eso hay que explicarlo. Nuestro calendario no es el mismo que se usaba en los tiempos de Noé. Pero bueno, dice la Biblia que de tarde a tarde es un día. Y si dice 150 días, pues lo podemos poner conforme a nuestro calendario. Serían 5 meses, ¿verdad? Bien, vamos a entrar al capítulo 8 porque simplemente repasamos el capítulo 7 para poder entrar al capítulo 8. Nos dice en el capítulo 8, entonces, oigan bien esto, entonces se acordó Dios de Noé. ¿Qué hizo Dios? Le vino a la mente. Se acordó, dice la palabra. No es que Dios olvide, porque sí dice la palabra que Dios olvida, pero Dios olvida el pecado que perdona. Dios olvida la maldad que nosotros hayamos hecho siempre y cuando haya un arrepentimiento. Dios olvida la cosa que a Él no le conviene, lo Exacto. que no le agrada. Cuando Él sale de una cosa que no le agrada, Él no tiene eso en su memoria pendiente. Porque lo que es desagradable, tiene su nombre. Eso Dios lo olvida. Cuando usted va al Señor arrepentido, al Señor se le olvida que usted fue pecador. Exacto. Dios, así como olvida, también mantiene pendiente. ¿Saben por qué? Porque Dios dice, mía es la venganza. Yo pagaré a cada uno según qué. Su obra. O sea, Dios tiene un equilibrio. Dios es equilibrado, paciente, amoroso, tardo para la ira. Pero el Señor no perdona, no deja por inocente ¿a quién? Al culpable, dice su palabra. Dios no lo deja por inocente. Estas características debe el ser humano conocer de Dios. Esta característica debe el hombre conocerlo de Dios. Aquí dice la palabra que Dios se acordó de Moisés porque Dios estableció un tiempo, sabía qué tiempo debía la humanidad o la tierra permanecer inundada. Dios no iba a hacer una inundación de hoy para ahorita, sino que para todo, dice la palabra, Dios tiene su tiempo, sabe hacer las cosas. Incluso Dios estableció el tiempo en que su hijo tenía que nacer en la tierra, morir y tiene que volver a la tierra. Dios tiene su tiempo. Por esto el mismo enemigo lo sabe. ¿Qué dice Jesucristo del enemigo? El enemigo anda como león rugiente porque sabe que le queda ¿qué? Poco tiempo. Poco tiempo. El enemigo sabe que Dios está actuando y que Dios sí está cumpliendo conforme a lo que ha dicho su palabra. Y ustedes saben por qué Dios
se está tardando, o nosotros pensamos que Dios se está tardando en actuar conforme a todo lo que dice su palabra, así de breve. Dice la misma palabra que por amor a la humanidad, para esperar la mayoría de personas posibles que puedan arrepentirse, porque a todo ser humano, a todos, Dios le está dando la oportunidad de que lo reconozcan y que reconozcan sus males, los males propios de uno, nuestra propia condición. Así es. Antes de Él actuar con su justicia. Así es. Hay muchas personas que dicen que Dios se tarda, pero esa tardanza es favoreciéndonos a nosotros, es dándonos una oportunidad para que usted la aproveche y arregle cuenta con Él, porque Él dice, vení a mí y ponernos a cuenta. Es para eso que Dios se está tardando, que usted haya que se está tardando. Los que están encarcelados por algún delito, estas son palabras de aliento para, si tienen la oportunidad de escuchar estas palabras que se están pronunciando en esta mañana, son palabras de aliento también para ellos. Porque acuérdese usted que si usted está en pecado y en delito y usted viene al Señor con el deseo de que el Señor lo perdone y usted arrepentirse de toda la barbaridad que usted ha hecho, no se avergüence del Señor, porque fue lo que explicamos ahorita. Lo único que Dios no se acuerda es que usted fue pecador cuando usted viene arrepentido al Señor. El Señor lo acepta, lo limpia y jamás se acuerda de su pecado. No se avergüence del Señor. Hoy es el día de la salvación, no importa dónde usted esté. No importa que esté en la cárcel, que esté en el hospital, a donde usted esté. Hoy es el día. Confíe en el Señor, no le tenga vergüenza al Señor, que el Señor lo acepta. Nosotros no somos ninguno justo, todos somos pecadores y el Señor nos acepta. Claro que hay unos que tienen delito en alto grado, otros menores, pero todos estamos en delito, en defecto. Hay que venir al Señor para que el Señor nos haga libre. Así es. Continuamos en el capítulo 8 y nos dice aquí la palabra: entonces se acordó Dios de Noé, de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Y Dios envió un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Amén. Ahí vemos entonces el Espíritu de Dios obrar en los vientos para que las aguas disminuyeran. O sea, volvió Dios con esa brisa a hacer que el mar buscara su lugar. O sea que aquí podemos ver que Dios no se atuvo a que las aguas bajaran por gravedad lentamente, sino que permitió ese viento para que bajaran más rápido. Así es, porque es que aún permanecía lloviendo. No cesó de llover, porque aquí vamos a ver la palabra del Señor donde nos dice que ese día se cerraron los cielos también. Mire lo que dice el versículo 2, dice: se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas del cielo, y la lluvia del cielo fue detenida. ¿A los cuántos días? A los 40 días. No. Digo, yo continuó lloviendo. Como decir réplica, el agua no se calmó. Aquí dice que por completo dejó de llover a los 150 días. Es lo que dice la Biblia, porque nosotros no podemos contradecir la palabra del Señor. Ahora aquí hay algo que nos enseña a nosotros, que el inicio de la lluvia fue cuando el diluvio. Ahora sí, eso sí. El inicio de la lluvia, porque antes no llovía,
Por eso fue que los antidiluvianos no creyeron, porque ellos no conocían lo que era lluvia. La tierra se mojaba de un torbellino que subía de la misma tierra, la agricultura se humedecía, no había llovido nunca. Pero de ahí para acá, entonces ustedes ven que siempre llueve por parte. Amén, así es. Aquí dice la palabra del Señor que todo terminó por completo A los 150 días. a los 150 días. Ahí el Señor detuvo ya la inundación, detuvo ya el agua continuara. Lo dice claramente, dice, se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas del cielo, y la lluvia del cielo fue terminada. El día que Dios se acordó, a los 150 días, dice aquí la palabra del Señor, entonces Dios se acordó de ellos, porque ¿cómo iba a bajar el agua si continuaba lloviendo? Si el mar continuaba desbordado. Por lo tanto, Dios hizo que bajase ese viento e hiciese que el agua del mar bajara y que la del cielo dejara de llover. Sí, porque aquí dice claro que el Señor cerró la catarata de los cielos. La cerró como una llave está abierta tirando agua, usted la cierra para que no siga tirando agua. Así es. Lo dice claramente. Señores, nosotros tenemos que aprender a no discutir con la Biblia. Hay veces que uno quiere discutir con la Biblia, pero la Biblia es clara en lo que nos está hablando. Dice que en ese tiempo Dios, en ese mismo día que se acordó de Noé y de los animales, Dios ese día puso fin ya y ordenó nuevamente al mar, vuelve a tu lugar, y dejó de llover también. Porque quizás ya no estaba lloviendo a cántaros como en aquel día, pero dice que todavía estaba todo abierto, estaba todo, continuó la lluvia, estaba todo igual. O sea, ese día fue que cesó totalmente. Ese día fue que cesó. Y dice la palabra, y decreció el agua. Entonces ya sí, ahora sí, porque ya Dios dejó de llover y ordenó al mar volver a su lugar. Ahora sí las aguas estaban bajando. Porque dice así, dice aquí, y decreció el agua sobre la tierra, yendo y volviendo, y el agua se retiró al fin de 150 días. ¿A cuántos días? Al final de los 150. ¿Ustedes ven? Entonces, el agua a los 150 días fue que cesó. Ahí cesó. Y el arca se posó el día 17 del séptimo mes sobre los montes de Ararat. El agua siguió decreciendo hasta el 10º mes. En el primer día del 10º mes aparecieron las cimas de los montes. Al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca y envió el cuervo, que salió y estuvo yendo y volviendo hasta que el agua se secó sobre la tierra. Después envió la paloma para ver si el agua se había retirado de la superficie de la tierra. Y la paloma no halló dónde sentar la planta de su pie y volvió al arca, porque el agua estaba aún sobre la superficie de toda la tierra. Entonces Noé extendió su mano, la tomó y la hizo entrar consigo en el arca. Fíjense algo aquí. Aquí hay una confusión. Muchas personas creen que fue a los 40 días exactamente de haber pasado el diluvio que el agua cesó. No. Oigan bien esto, aquí habla claramente. A los 40 días después que Dios hizo cesar el agua, que ya estaban comenzando a salir las puntas de los montes más altos de la tierra,
Ahí fue que entonces Noé abrió la ventana, dice aquí, y mandó entonces un cuervo. Pero todavía el agua estaba... La superficie de la tierra estaban tapadas todavía. Después de eso, entonces Moisés envió una paloma, y también la paloma vio que todavía no se podía sentar, y volvió. Dice que sacó Noé la mano por la ventana y se asentó la paloma. Por eso es que hay muchas personas confundidas que dicen que en 40 días. No, después de los 150 días, Noé duró 40 días más, porque pasaron muchos meses, y aquí lo dice claro. Aquí lo dice claro, cuántos meses pasaron. Eso no fue de ahí. Después de esos 150 días, que fue que paró la lluvia por completo y comenzaron a bajar, no fue que comenzó a bajar de una vez así, duró más días para que entonces fuera, porque es que la tierra estaba inundada por completo. No hubo una isla que no fue tapada de agua. No, todos los montes, todo quedó aquí. Y aquí está mencionando más meses. Mire, y el arca se posó el día 17 del séptimo mes. ¿Cuánto? Séptimo, ya ahí está hablando de 7 meses. Vean, dése cuenta, 7 meses. Que se posó. Claro, o sea. Pero el mundo está lleno todavía de agua. Exacto. Porque el arca se posó en una loma de la más alta. De las más altas. Todavía imagínese usted que esa fuera la primera que sacara el caquito de tierra y se posó el arca. El mundo está lleno de agua. Y escuche esto. El agua continuó, que dice aquí, hasta el mes 9. Oigan bien lo que dice aquí, vean. El agua siguió decreciendo hasta el 10º mes. ¿Cuál es el 10º mes? El 10. Ah, oigan, 10 meses. Yo pensaba que era el 9. El 10º, sí, 10. Oigan, 10 meses. O sea, después de 150 días, ¿cuántos meses más siguió el agua? O sea, esto hay que explicarlo porque la palabra no es loca. Vean, en el primer día del 10º mes aparecieron las cimas de los montes. O sea, luego de 10 meses fue que se comenzaron a ver las puntas de las montañas, la puntica. Sí. Todavía hay mucha agua. O sea, todavía todo estaba inundado, todavía un ser humano no podía salir del arca, porque si salía del arca era un muerto seguro. Ah, pero es un mar. Claro. Oigan, aparecieron las cimas de los montes. Al cabo de 40 días, o sea, y después que estábamos en el mes 10, y después de 40 días del mes 10, entonces fue que Noé abrió la ventana. Óiganme esto. Miren. Oigan bien. Y dice aquí, en el primer día del 10º mes aparecieron las cimas de los montes. Al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca. Después del 10º mes, ¿qué hizo Moisés? Después de eso, 40 días después, entonces abrió Noé la ventana. Y dice, y envió el cuervo, que salió y estuvo yendo y volviendo hasta que el agua se secó sobre la tierra. El cuervo estuvo yendo y viniendo hasta que el agua, ¿qué? Bajara. Hasta que el agua se secó de la tierra. Después envió la paloma para ver si el agua se había retirado de la superficie de la tierra. Y la paloma no halló donde sentar la planta de sus pies y volvió al arca. Oigan bien eso. Después mandó la paloma, porque el cuerpo estaba yendo y viniendo, pero no entraba al arca. Parece que no iba a la mano de Moisés. Entonces Moisés envió una paloma.
Dice, porque el agua estaba aún sobre la superficie de toda la tierra. Entonces Noé extendió su mano, la tomó y la hizo entrar consigo en el arca. Noé esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Después de esto, ¿cuántos días más duró Moisés? Después de los 40 días más que duró para enviar la paloma, volvió, esperó 7 días más y volvió y envió la paloma. Y la paloma volvió al atardecer con una hoja de olivo en su pico. Y entendió Noé que el agua se había retirado de sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió la paloma, que no volvió más a él. Se quedó la paloma. Después de los 7 días más, la volvió y la envió, y la paloma ya no volvió porque ya encontró dónde reposar. Y ella hizo su misión. Ella hizo su misión porque los primeros 7 días antes, ella volvió con una ramita, o sea, ya hay tierra. Ya incluso hay un árbol. Ya incluso había un árbol. Esto da una enseñanza fuerte porque mire, no volvió la paloma. Porque cuál es su naturaleza de ella. No era volver al arca, está esclavizada, ya ella quería estar libre también. Se quedó. Se quedó, soy libre ya. Así es. Algo importante. ¿Cuántos años tenía Moisés? Oigan bien esto. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando entró al arca? 600 años. Ahora la Biblia te va a decir exactamente qué tiempo duró el diluvio. Exacto. Muchos podrían discutir, no, el diluvio solo fueron 40 días. 40 días y 40 noches. La Biblia te dice que 40 días y 40 noches arreció, que Dios abrió por completo los cielos y la tierra. Pero no dice que terminó en 40 días y 40 noches, no. Duró un año completo. Un año completo, porque aquí lo dice, oigan bien. Dice aquí, y en el año 601 de Noé, en el primer día del primer mes, el agua se secó. ¿Cuándo? Por eso es que aquí comienza a decirte los meses. Y en el mes tanto, y en el mes tanto, y a los 40 días tanto, y hizo Moisés esto tanto. Entonces, aprendimos hoy qué tiempo duró la inundación. Un año. Un año, señores. Esto explica muchas cosas. Porque hay muchas montañas hoy en día a nivel mundial. Incluso en el monte Everest hubo un reporte de que es uno de los montes más altos de la Tierra. Y se encontraron en él ostras que solamente están en el mar. Fosilizada la encontraron. O sea que hubo una época en que aún ese monte estuvo en el fondo del mar. Y en todo el planeta hay lugares que se encuentran cosas que solamente son del mar. Porque dice la palabra, y no se equivoca, que todo estuvo bajo la tierra. Y en un año, que duró, díganme, ¿qué nos pasa en un año? Todo estuvo debajo de las aguas. Fue un año que duró, lo relata la palabra, un año completo fue que duró la tierra inundada de agua. Un año completo. Figuro que hasta la especie del mar se expandieron por toda parte. Tenían acceso a movilizarse. Así es. Porque
Aquí dice la edad de que Noé. Aquí nos dice en el capítulo 7, versículo 6, nos dice la edad que tenía Moisés cuando entró en el arca. Miren, Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio sobre la tierra. ¿Cuántos años tenía? 600. 600. ¿Y cuántos años tenía cuando salió? No los dice aquí claramente. Aquí, y la paloma no halló donde sentar la planta de sus pies y volvió al arca, porque él estaba aún sobre la superficie de toda la tierra. Entonces Noé extendió su mano, la tomó e hizo entrar consigo el arca. Noé esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma del arca. Y la paloma volvió al atardecer con hoja de olivo. Extendió que Noé el agua había retirado de toda la tierra. Esperó aún 7 días más y envió la paloma. Ok, aquí está, versículo 13. Es que a veces a uno como uno está leyendo varias cosas, se le van los versículos donde está concretamente. En el versículo 13 me dice, en el año 601 de Noé. O sea, un año después, cuando él entró al arca, que comenzó, ¿cuántos años tenía? 600. Cuando todo terminó, ¿cuántos años tenía? 601. 601, o sea que claramente la Biblia te especifica y te lo va detallando mes por mes lo que iba sucediendo, te habla claramente que el diluvio por completo duró un año. Y dice que a la edad de 601 fue que salió del arca. Así es, Noé, perdón, si dije Moisés, me equivoqué, fue Noé. Entonces, la palabra completa nos está diciendo a nosotros que las aguas duraron un año completo. Los días del diluvio fueron un año. Lo que pasa es que hay personas que dicen, no, el diluvio duró 40 días y 40 noches. No, lo que pasa es que te dice claramente que Dios abrió por completo los cielos y la tierra en 40 días y 40 noches. En 40 días y 40 noches fue que se llenó la tierra de agua. Sí. Pero para bajar las aguas duró un año. Ellos no pudieron ocupar la tierra durante un año. Aquí lo dice claramente, porque dice que, miren, a los 150 días, que son como 3 meses, 5 meses, dice que entonces Dios dejó ya de llover. Dice, cerraron la fuente del abismo y las cataratas del cielo, y la lluvia del cielo fue detenida. No dice aquí que fue a los 40 días que fue detenido. No. A los 150 días. A los 150 días fue que Dios entonces cerró. Y ya Dios dividió el mar, pero todavía estaba todo inundado aquí. Y después de esos 150 días, duraron muchos meses más para que las aguas bajaran por completo. Así es. Incluso, des en cuenta que Dios no dejó a Noé solo para que bajaran. ¿Y qué iban a encontrar de comer?
¿qué iban a encontrar de comer? No sé si usted, vamos a hablar esto. Cuando la palabra dice que Dios se acordó, ¿no sabía Dios que Noé necesitaba comer y junto a él los animales? Si las aguas crecieran durante un año, no sé, voy a hablar esto para nosotros que vivimos en este pueblo de Monción, que tenemos unas de las represas más profundas de todo el Caribe. Esta agua creada por el hombre, por el ser humano, tiene épocas que sube y que baja. Cuando nosotros apreciamos que hay sequía y las aguas bajan, podemos darnos cuenta de algo. Podemos darnos cuenta de algo. Cuando las aguas bajan, dejan un pelao como si fuera un desierto. No hay un árbol cerca o vivo de las aguas donde estaba inundado. Tiene que durar meses para volver a crecer árboles donde antes hubo la inundación. Oigan bien esto. Entonces, aquí vemos que Dios preparó nuevamente los árboles, preparó todo para que Moisés y los animales pudiesen bajar del arca. Porque cuando Moisés, aquí estoy diciendo Moisés, Noé, siempre digo, lo que pasa es que me confundo, pero es Noé. Dios preparó todo para que Noé mandó la paloma volvió con una ramita de olivo. O sea, ya había algo verde. Quizás todavía no estaba todo completo, pero ya había algo verde. Cuando la paloma volvió, ya estaba todo bien, ya podía haber sustento para los animales, por eso la paloma se quedó. Entonces, dése cuenta esto, no sé si me están entendiendo. Ya Dios había preparado todo estaba listo para que ellos pudiesen bajar del arca. Y no es esto lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Él nos dice, yo me voy a la casa de mi Padre, voy a prepararles morada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo no se hubiese dicho. O sea, Dios, el Señor, con su Hijo Jesucristo, nos está preparando a nosotros nuestra verdadera morada. Dice la palabra del Señor, y lo leímos en Apocalipsis, que la nueva Jerusalén bajará del cielo para que nosotros la recibamos a ella. Nosotros somos el novio. Nos presenta también a nosotros como el novio que recibirá a la novia. En este sentido, cuando habla de la nueva Jerusalén, nos están hablando nosotros como novio, en ese sentido. Cuando nos menciona como pueblo, entonces sí nos menciona como novia, porque el que nos va a recibir es Cristo. Y nosotros recibiremos la nueva Jerusalén, que no vendrá en este conflicto ni a esta tierra. Vendrá en la tierra nueva. La nueva Jerusalén no estará en el medio de conflicto. La palabra así lo dice en Apocalipsis. Entonces, señores, vemos cómo Dios es nuestro Padre tan detallista que Él sabe todo. Él tiene todo en sus manos para que todo quede bien. Claro. Pues sería ilógico. Duró tanto inundado y durante un año de una vez ya hay un
hay árboles. Lógico. El agua quema. El agua quema como si fuese un fuego. Dese cuenta, vaya a una represa y cuando hay sequía, cuando las aguas bajan, para que usted vea que eso está quemado alrededor. No hay una hierba viva. Todo está quemado. Pero Dios se percató de hacer crecer los árboles para que Noé y los animales pudiesen mantener la vida. Y dice aquí, en el año 601 de Noé, en el primer día del primer mes, el agua se secó sobre la tierra. Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. Y el 27 del segundo mes, la tierra se secó por completo. Entonces Dios dijo a Noé: sal del arca, tú y tu esposa, tus hijos y sus esposas. Saca a todos los animales que están contigo, aves, bestias, todo reptil. Vayan por la tierra, fructifiquen. Vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense. Entonces salieron Noé y sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, y todos los animales, todo reptil, toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según su especie, salieron del arca. Miren lo que dice Dios a Moisés. Se me quedó la palabra de Moisés en la boca. A Noé. Dios le bendijo nuevamente. Ahora, Dios le encargó a Noé que fueran fructíferos, que se multiplicaran. Por eso vemos que Noé también estaba recargado con el encargo de que Dios le había dado. Porque ¿qué tenía que hacer Noé con sus hijos? Educarlo en los caminos del Señor. Tenía que educarlo, como dice la palabra aquí, que sean fructíferos. La palabra fructíferos es que sean buenos, que sean agradables, que sean buenos, se puede decir la palabra. Porque algo fructífero es algo que está bueno. Que tengan buenos frutos. Personas de bien. Personas de bien. Incluso Jesucristo nos dice a nosotros: por sus frutos lo conoceréis. O sea, que sus hechos sean buenos. Pero ya la corrupción del mundo antidiluviano estaba entre los hijos de Noé. Escuchen esto. Noé, la carga que tenía Noé no era fácil. No era fácil. Aquí podemos ver que aquí inició el comienzo de la humanidad nuevamente. De 8 personas. Ese fue el inicio de nosotros, la humanidad, lo que hoy existimos en el mundo. De esas 8 personas dependemos. Así es. Vamos a ver ahora donde la Biblia relata el primer holocausto. Oigan bien esto. El primer holocausto. Incluso antes de Moisés, volvió otra vez Moisés. Noé. Antes de Noé, antes del diluvio, nosotros no vemos holocaustos que se ejercieran. No podemos ver que diga, tal fulano hizo un holocausto a Dios. No. A lo contrario.
dice que la maldad se multiplicó. La misma humanidad comenzó a hacer cosas terribles. Se comenzaron a matar los animales, a hacer de todo. El libertinaje fue tremendo. Los asesinatos, a tomar 2 y 3 mujeres para un solo hombre, las venganzas y etcétera. Pero ahora vamos a ver el primer holocausto que fue acepto por Dios. ¿Por qué Dios hace estas cosas? Escuchen bien esto. Nosotros a veces estamos en una sociedad que vemos tantas cosas que ya para nosotros es costumbre. Y hay personas que a veces humildemente hacen las cosas y ya Dios hasta no lo acepta. Hay veces que nosotros vemos personas que hacen caminatas y hacen esto, lo otro, y es porque ya es normal en nuestra sociedad. Noé veía tantas cosas que decidió hacer esto para Dios. Y oigan bien, dice aquí: y edificó Noé un altar al Señor, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto sobre el altar. Al percibir ese grato aroma, el Señor dijo en su corazón, oigan bien esto, Dios no sabía lo que estaba haciendo Moisés. Luego de que Dios vio esto, lo percibió. Dice aquí, al percibir, o sea, al percibir, ¿estaba Dios atento a lo que estaba haciendo Moisés? Moisés. Volví con Moisés. Te está explicando acerca de Moisés. Perdón, Noé. ¿Qué es lo que se me ha pegado a mí ahora con este nombre? Usted es muy amigo de Moisés. Yo tengo que ser muy amigo de Moisés, es verdad. Yo le voy a dar un abrazo el día que lo vea en el cielo. Con Noé, Dios no estaba percibido lo que estaba haciendo Noé en ese momento. Ahora, cuando Dios vio, dice aquí que se percibió. Cuando algo se percibe, por ejemplo, escuchen esto. Usted puede tener un niño delante de usted y usted lo puede estar viendo y de repente el niño se le pierde y usted ve que el niño está haciendo algo, usted se percibe de lo que está viendo el niño. La Biblia nos habla claro a nosotros. Escuchen bien esto. La Biblia, ¿y qué pasa? ¿Qué vio Dios en esto? ¿Qué vio Dios en este holocausto? Primeramente, ¿qué conmovió el corazón de Dios? Ahí. Se conmovió Dios en su corazón porque vio la insistencia de Noé en agradar a Dios, en servir a Dios. Escuchen esto. Dios, preparar un presente para Dios. Dios es un Dios bondadoso. Hay veces que nosotros vemos que nuestros hijos ven cosas de otra persona, haciendo otra persona, y nos lo hacen a nosotros pensando que también nos están agradando. Y uno, al ver la inocencia de que el niño lo está haciendo para agradarnos, uno lo abraza y lo besa. Sí. Hay veces que un niño incluso está garabateando las paredes haciendo un dibujo. Es bueno que un niño haga un garabato en la pared. Pero si usted ve con el amor que el niño va a usted a ver su arte, para uno, mire, a uno a veces se le conmueve el corazón porque uno sabe que él lo hace inocentemente, que no sabe que está dañando la pared. En este sentido es que dice la palabra de Dios que entonces Dios se percibió de lo que estaba haciendo. ¿Y lo vio con agrado? Claro. ¿Por qué? La Biblia es clara para el entendido. Escuchen esto, la Biblia es clara para el entendido, para el que conoce a Dios, donde Dios dice claramente, sacrificios y holocaustos no quiero. No, el Señor no acepta, no quiere. Lo que yo quiero es que obediencia. Todo esto hay que explicarlo. O sea que el Señor no necesitaba esos sacrificios.
No lo necesita, pero se agrada, porque usted lo hace con la intención de agradar a Dios. Es exacto. Él no lo necesita, hay que estar claro de eso, pero se agrada, porque está viendo que usted lo está haciendo para Él. Por eso el Señor se agrada. Es como el hermano explicó, un niño hace cualquier cosa incorrecta, pero lo está haciendo para agradarlo a usted. No vaya con agresividad al niño. Si tiene que corregirlo, corríjalo con amor. Decirle, amor, yo acepto lo que tú haces, pero en el lugar que tú lo hiciste no se puede. Pero acéptelo y corríjalo con amor. Eso fue lo que Dios hizo. Aceptarlo, porque la gente lo hacía como un agrado para Dios. Así es. Primera de Samuel, capítulo 15, 22. Vamos a explicar esto. El Señor en aquel tiempo, los demonios, aquellas cosas, enseñaron a la gente a sacrificar aún a sus propios hijos, a hacer todo tipo de matanzas, pensando que estas cosas agradarían a Dios. Pero esto no es así. Miren lo que dice Primera de Samuel, capítulo 15, 22. Dice, y Samuel dijo, oigan bien, esto es un profeta del Señor. Dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Se están dando cuenta ustedes? Obedecer y poner atención a Dios es mejor que usted matar una vaca, una oveja delante de Dios. Claro. Exacto. Aquí hay un ejemplo. Habemos muchos hijos que somos desobedientes a nuestro padre, le ofendemos, somos malcriados, como decimos. Y cuando viene el día de los padres, lo quieren poner en bandejas de oro y cargarlo. No, es obedecer a su padre, comportarse con su padre. No es sacrificio ni bomba ni platillo. Eso es lo que el Señor dice. No es sacrificio lo que me agrada a mí, es que tú me obedezcas, es lo que me agrada. Así es. Y fíjense ahora lo que dice Dios. Oigan, todavía esto ya es después del diluvio, para que después nadie me venga a mí hablando de tontería, que no, que esto fue antes y que la maldad cesó. No, no, no. Dios sabía que lo que Moisés estaba haciendo en ese momento era malo. Oigan bien esto. ¿Por qué? Porque Moisés, estoy hablando aquí de Moisés otra vez, Noé. Porque Noé mató un animal, mató una vida, pensando que matando esa vida estaba agradando a Dios. Dios lo sabía claramente. Y muchos dirán, no, porque lo que pasa es que los sacrificios se presentaban a Jesús y etcétera. Sí, Dios permitía estas cosas, pero la Biblia habla claramente que en ninguna sangre de ningún animal se encontraba perdón para el ser humano. Dios, el Señor, permitió esto para que el hombre, hablando de los sacrificios, para que el hombre viera dónde recaía la culpa del ser humano, que un inocente moriría por el ser humano, que esto era sombra de lo que había de venir. Así como nosotros miramos la cruz y sabemos que nuestra culpa, incluso los católicos hacen esto cada vez que están en sus ceremonias. Señor, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y se dan en el pecho. Dios permitió esto como un medio para la expiación del pecado, a ver si
el corazón del hombre se ablandaba, porque usted sabe lo que es usted cometer un delito, que sabe usted que lo está cometiendo, y que un animalito tenga que pagar por lo que usted está haciendo. Exacto. Eso fue para ablandar el corazón de la gente. Eso fue un medio para que la gente reconociera que no podía estar en los errores, cometiendo errores para que otro pagara. Vamos a escuchar las mismas palabras de Dios. Dios sabía que la intención de Noé no era mala en su corazón. Que lo que él quería era agradar ¿a quién? A Dios. A Dios. Y ya tenían estas cosas de costumbres porque lo veían. Lo veían de los demás. Escuchen esto y miren lo que Dios dice. Oigan bien lo que el mismo Dios dice en esta ocasión. Porque es que le estoy poniendo para que usted comprenda, como cuando usted tiene un niño. Y el niño puede estar jugando con otro o puede garabatear. Puede haber un dibujo por ahí, lo puede hacer en la pared. Y va contento donde usted para que usted vea el dibujo. Usted va a maltratar al niño. Le va a dar un golpe sabiendo que el niño es inocente, que no sabe lo que está haciendo. Usted lo puede corregir. Entonces eso da alegría y da tristeza a la misma vez. Y miren lo que Dios dice, porque dice cuando Dios se percibió. O sea, Dios no había mandado esto a Moisés, a Noé. Dios no lo mandó. Dios se percibió luego al olor del humo de la carne y de el motivo por qué él lo estaba haciendo. Entiéndase esto. Entonces dice aquí, oigan, al percibir este grato aroma, el Señor dijo en su corazón. Entonces Dios se dijo a sí mismo, Dios se prometió a sí mismo, Dios razonó en sí mismo él y dijo, no volveré más. Aquí Dios no está hablando con nadie más. Se está hablando a sí mismo. Está dando su palabra en los cielos y en la tierra. Oigan bien esto, palabra del mismo Dios. Dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. ¿Qué dice Dios? ¿Qué reconoce Dios? La inclinación del hombre, que es mala. Es mala. Nuestra inclinación es mala. Y dice, ni volveré más a destruir a todo viviente. Mientras dure la tierra, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Qué dice Dios ahí? ¿Qué prometió Dios ahí? Dios vio lo que hizo Noé al matar los animales. Lo mató para comer. Le dijo Dios que podían comer animales. ¿Qué fue lo primero que Dios le dijo cuando entró al arca? Dios le dijo, mira, todo comestible para ti y para ellos, éntralo al arca. Pero no fue comestible de alimentos, sino de frutas, de verduras, hierbas. O sea que ahí había muchos animales comestibles de lo que hoy en día la gente come. Pollo, guinea, reses. Pero el Señor no le dijo a Noé, ahí tú tienes animales para que mate y coma. No. Entra alimento para ti y para ellos. Así fue lo que el Señor dijo. Exacto. Dios incluso no le dijo a él, hay animales comestibles, no. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de esto? Antes de que Noé saliera del arca, ¿qué hizo Dios primero? Preparó todo. Preparó todo para que cuando bajara del arca encontraran qué comer. Por eso yo siempre decía, porque incluso, señores, esta mala enseñanza, y es bueno ahora cómo Dios desenmascara,
Porque hay personas que dicen que en los 40 días, por ejemplo, no, el diluvio nada más duró 40 días. Y porque no había, oigan bien, y que porque no había alimento en la tierra, Dios permitió que Noé y su familia se comiesen los animales. Esto es lo que enseña la Biblia. No, esa enseñanza queda falsa. No, porque ni siquiera en el arca hubo consumo de animales. Y cuando bajan todos del arca ya Dios le había proporcionado alimento. La vegetación del campo y todo estaba preparado. Señores, la Biblia aquí desenmascara toda enseñanza diabólica de nuestro mundo y de nuestro malo corazón. Dios aceptó que nos comiéramos los animales por la dureza de nuestro corazón, porque ya estábamos inclinados a hacer eso. Y aún así, el Señor es tan bueno que entonces sí, dijo, caramba, pero es que la inclinación del corazón de esta gente. Ok, entonces estos animales pueden comer, ya que se han decidido hacerlo y nadie lo va a hacer sacar de ahí. Entonces coman de esto y de aquello, menos claro, de esto. Exacto. Escuchen esto es así, pero no piensen ustedes, y la Biblia aquí lo relata, que no era porque no había nada de comer, como hay muchos que están enseñando eso hoy en día. Porque incluso llegará un momento en que ningún animal volverá a morir. No habrá muerte en la tierra. Y esto es ya cuando Dios transforme. Porque esta tierra en sí va a desaparecer por completo. La Biblia aquí lo está relatando claramente. O sea que los holocaustos, aquí podemos ver que como el hombre la inclinación era consumir carne, parece que el hombre también pensó que también Dios se agradaba en consumir carne. Vamos a prepararle un ternero o algo limpio para Dios. Y dice la palabra ahí, ¿qué mejor? ¿Obedecer a Dios o hacer holocausto para Dios? Es obedecer. Dios no se agrada de los holocaustos, de los sacrificios. Dios se agrada de la obediencia del hombre. Que usted obedezca, que usted actúe según Dios lo ha instruido. Amén, así es. Pues bien, vamos a dejarlo ahí para mañana, si lo permite. Entonces entramos al capítulo 9 del libro de Génesis. Pero fue bueno explicar estas cosas que hoy en día el ser humano tiene como común y corriente. Y hay muchos que no conocen a Dios, no conocen el carácter de Dios. Y por eso nosotros erramos. Pero esto es bueno que lo expliquemos. Ya sabemos concretamente, y pregúntale a cualquier cristiano, ¿cuántos días duró el diluvio? ¿Cuántos días duró la inundación en la tierra? Y duró un año. Y la Biblia es tan detallista para que la gente no discuta estas cosas, que incluso señala cuántos años tenía Moisés cuando entró y cuántos años tenía cuando salió. Señor Manuel Tineo. Sí, aquí está diciendo claro que entró de 600 y salió de 601. O sea que duró un año en el arca, protegiéndose dentro del arca. Exacto. No pusieron los pies en tierra durante un año. Durante un año sus pies no tocaron tierra. Así es. Vemos que a los 5 meses, Dios entonces ahí dejó de llover por completo. Dejó de llover por completo. O sea, a los 5 meses fue que Dios cerró, dice la palabra, las llaves de los cielos, los abismos,
Luego de eso, las aguas duraron entonces 7 meses más para poder ya bajar y Dios poder también formar la tierra para que pudiese haber alimentos para los animales, pues, o sea, para que pudiese estar habitada nuevamente. Porque lo que Dios hizo aquí es claramente, a diferencia del Edén, fue lo mismo con Adán. Ahora que lo hizo con Noé. Y le abrió la tierra completa. Porque ya el mal estaba en su corazón. Dios no iba a hacer otro jardín, iba a poner otro árbol. Porque Noé y su familia iban a morir como quiera. Lo que Dios hizo fue reducir la humanidad, reducir el pecado de aquel tiempo para continuar una nueva generación con Noé, para que se cumpliese la promesa de su propia palabra de que el Mesías tenía que nacer de la descendencia de la mujer, o de la mujer, por ejemplo. O sea que aquí podemos ver que el plan de Adán fracasó por completo, porque aquí hubo un inicio de la humanidad en Noé. Sí, el plan de Adán fracasó. Entonces, el inicio de Noé hacia acá, de ahí nace Jesús, que es quien está sustituyendo al primer Adán. Exacto. Ya la responsabilidad no es de Noé, ahora es Jesús. Exacto. Pero nace de la simiente de Noé. Así es. Mañana ya son las 10:24, pero mañana vamos a ver cómo Dios, la misma autoridad que le dio a Adán, ahora se le está dando a Noé. Porque aquí dice, entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos, les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra, infundiréis temor y miedo a todo animal de la tierra, a toda ave del cielo y a todo lo que se mueve en la tierra y todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, así como las legumbres y las plantas verdes, pero no comáis carne con su vida, que es su sangre. Vean, Dios sabía, porque ya Dios conocía el corazón de quienes, de ellos, y sabía ya su costumbre. Y ahí Dios le hizo entonces ¿qué? La división, y le especificó ya qué podían comer. Así es. Aquí lo que hubo fue un cambio. Antes, en el Edén primero, o sea, en el primer jardín, antes del pecado, ¿Dios qué hizo para alimento? Proveyó los frutos de la tierra. Los frutos. Luego de que el hombre cambiara la inclinación de Dios y ya tenía esa costumbre, entonces dijo, ok, está bien, ya que se van a comer los animales, pero háganlo de esta forma, por lo menos obedézcanme en esto. Y hagan esto. Y ahí está. La Biblia lo especifica todo. Porque incluso el mismo Noé, ¿qué fue lo que hizo? Que dice que, y Dios percibió entonces. Y ahí mismo Dios lo dijo, gran poder de Dios. Ahí mismo dijo, pero caramba, ¿cómo tú vas a matar a una vida creyendo que matando a otro me vas a agradar a mí? No, nosotros no tenemos que hacerle daño a ninguna, ni a una palomita, para agradar a Dios. Jesús entendía esto y dijo, sacrificio ni holocausto no quiere que yo lo hubiese hecho, sino que tú me has dado un cuerpo a mí. Yo soy el sacrificio. Mi vida es la que te agrada, mi forma de vivir, mi forma de ser. Yo soy tu hijo amado. Y Jesucristo no se sacrificó ante Dios. No vayan ustedes pensando que Cristo se sacrificó y aceptó que Dios mismo lo matara. No, nosotros y nuestros pecados fueron los que mataron a Cristo delante de los ojos de Dios. Esto entristeció a Dios. Esto entristeció a Dios, pero así tenía que suceder para que hoy en día el ser humano reconozca la gravedad de su pecado y su maldad,
Por eso dice, reconciliaos con Dios, reconoced vuestros pecados y revestíos entonces con la justicia de ese que murió por nosotros, que aun siendo pecadores nos permitió ser llamados hijos de Dios. Y porque nosotros fuimos los causantes de la muerte de Jesús. Fue nuestras acciones que mataron a Jesús. Fue por nosotros que murió, por dejarnos libres a nosotros. Entonces, fuimos los culpables. Pues bien, hemos llegado ya al final de este programa. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Le damos gracias al Señor por tan hermosa palabra, un buen mensaje que hemos recibido de parte de nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Estamos agradecidos del Señor. Dios lo sabe, Dios que conoce todas las cosas, lo sabe que es así. Vamos a seguir en la mano de Dios, vamos a ponernos en la mano de Dios para que Él siga al control de nuestra vida. Vamos a orar. Padre nuestro que su morada es en el cielo, gracias le damos, Señor, porque hasta este momento usted nos ha acompañado, usted ha puesto palabra en nuestros labios para expresar al mundo, Señor. En su mano ponemos todo, ponemos, Señor, las personas que han tenido la oportunidad de escuchar su palabra en esta mañana, lo ponemos en su mano, a ellos y a su familia y sus amistades, y a nosotros aquí también nos ponemos en su mano, ponemos su iglesia a nivel mundial en su mano, Señor. Mire, Señor, los problemas de su pueblo, especialmente el pueblo de Israel, lo ponemos en su mano para que usted siga, Señor, como defensor de su pueblo. Mire, Señor, otros países que están los hermanos pasando por dificultades, para que usted le dé la fortaleza y le acompañe, Señor, en todo su camino. Mire, Señor, nuestro pueblo de Monción, lo ponemos en su mano, la iglesia de aquí, Señor, por toda la tierra, los dirigentes, todos los que practican la palabra tal como está escrito, Señor, lo ponemos en su mano para que puedan expresar su palabra con poder, Padre Santo, para que la gente pueda conocerle a usted a través de la palabra. Quédese con nosotros, Señor, ponemos nuestra familia en su mano. Mire, el hermano Francisco Javier y su familia, Carolina y su familia, Diana y su familia, sus hermanos, su vecino aquí, lo ponemos en su mano. Mire, Señor, mi esposa, mis hijos también, mi vecino, nuestras amistades, Señor, la ponemos en su mano. Ayúdenos, Señor, a hacer una luz encendida que brille cada día más para que a los que están en la oscuridad puedan ser alumbrados, Padre Santo. Quédese con nosotros lo que resta de este día. Perdónenos, Señor, en todo lo que le hemos ofendido. Son favores que le pido, es en el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bye bye, que Dios le bendiga a todos. Saludos para Milagros Rodríguez. Dice que este programa de hoy sea de bien para todos los que lo estamos escuchando. Amén. Dice Alde Mateo, saludos para Alde Mateo allá en México de parte de Milagros Rodríguez. Dice que Papá Dios y su Hijo Jesucristo los bendiga siempre en donde quiera que se encuentren. Bendiciones. Gracias igualmente para Alde Mateo allá en México. También bendiciones para mi hermano Freddy Lenín Rodríguez. Dios me le bendiga, Dios me le dé vida y salud cada día más. Margarita Madera también allá en Boston, Massachusetts. Dios le conceda bendiciones, paz y amor y conocimiento de su palabra para que Dios nos ayude Él mismo a serles obedientes. Esto es lo que a Dios le agrada. Seamos obedientes y atentos a su palabra. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Dios le bendiga, Dios le guarde. Pasen todos un feliz resto de este día. Bye bye.